Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración exhaustiva. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, de verdad, parece sacado del guión de un thriller. Mitad político, mitad deportivo. Hola, ¿qué tal? Sí, totalmente. Es de película. Vamos a adentrarnos en la montaña rusa absoluta, porque no tiene otro nombre, que ha vivido el deporte mexicano en este mes de marzo de 2026. Ha sido un contraste, bueno, verdaderamente brutal. Ujú. Por un lado, la gloria deportiva internacional más absoluta. Por otro, un choque frontal contra una crisis de seguridad nacional que en cuestión de horas desató una operación de rescate diplomático a contrarreloj. Sin precedentes, diría yo. Es un caso de estudio fascinante, de esos que te obligan a mirar más allá de la superficie. Y bueno, para quienes nos escuchan, hemos reunido una pila de fuentes muy diversa para el análisis de hoy. Bastante extensa, sí. Exacto. Tenemos artículos de noticias de última hora, análisis geopolíticos bastante profundos, documentos normativos oficiales de World Aquatics. ¿Qué es la Federación Internacional de Deportes Acuáticos? Claro. Eso es. Y por supuesto los comunicados gubernamentales emitidos por las autoridades mexicanas. Cruzar todos estos datos nos va a permitir levantar el telón, digamos, y ver la inmensa maquinaria que opera detrás de las grandes competiciones. Esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Queremos entender cómo colisionan, en tiempo real, el rendimiento deportivo de élite, la seguridad pública de un país y la inmensa economía que mueve el deporte. Que es muchísima. Muchísima. Y sobre todo, ¿qué significa esta colisión para el futuro de los megaeventos a nivel global? Porque hay mucho en juego. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, necesitamos situarnos en el nivel de tensión con el que arrancó este mes de marzo. ¿Cómo era el escenario deportivo justo antes de que estallara la tormenta en los despachos? Pues a ver, el escenario era de una presión psicológica y deportiva tremenda. Nos situamos entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2026. Ajá. La delegación mexicana se encontraba en Montreal, en Canadá, disputando la primera parada de la Copa Mundial de Clavados. Y hay que entender que en esta disciplina México no es un país que simplemente va a participar. Que va para nada. Es una potencia histórica, un rival muy temido. En Montreal, el equipo estaba bajo los focos mundiales, demostrando un nivel técnico y mental extraordinario frente a rivales de muchísimo peso. Especialmente frente al equipo chino, claro, que es la maquinaria hegemónica que domina este deporte desde hace décadas. Exacto. Son prácticamente imbatibles. Y tengo entendido que la final de plataforma de 10 metros sincronizados masculina fue de auténtico infarto. O sea, de las que hacen que te muerden las uñas frente al televisor. Madre mía, sí. Kevin Berlin y Randall Willars se estaban jugando la vida deportiva contra la dupla británica. Fue una verdadera prueba de resistencia mental para ellos. Imagina la escena. Llegan al cuarto salto, la ejecución no es la óptima, las calificaciones de los jueces bajan y de repente la medalla parece esfumarse. Se te cae el mundo encima en ese momento. Totalmente. Llegan a la ronda final con todo en contra y una presión inimaginable sobre los hombros. Necesitaban rozar la perfección, y vaya si lo hicieron. Ya lo creo. Lograron una ejecución soberbia que los jueces valoraron con 81.00 puntos. Eso les permitió alcanzar un total acumulado de 400.41 unidades. ¡Qué barbaridad! Pero para que nuestra audiencia se haga una idea real de lo apretado que estuvo esto, le arrebataron la plata a los británicos, que terminaron con 399.12 puntos, es decir, por una diferencia de apenas 1.29 puntos. Nada, un suspiro. Es que en el mundo de los clavados, un punto de diferencia no es ni siquiera un error visible para el ojo inexperto. Es la diferencia entre salpicar una gota de más o entrar al agua completamente limpios. Eso es. Y bueno, quedaron solo por detrás de los chinos, que estaban en otra galaxia con 469 puntos. Esa es una excelente forma de visualizarlo. Y ojo, porque este éxito no fue un destello aislado. La delegación mexicana demostró una profundidad de talento impresionante en Canadá. Fueron 4 medallas, ¿verdad? Sí. Se llevaron 4 medallas en total durante ese fin de semana. Además de esa plata agónica en la plataforma de 10 metros, Osmar Olvera y Juan Celaya consiguieron otra medalla de plata dificilísima en el trampolín de 3 metros sincronizado. ¡Qué maravilla! También hubo plata para el equipo mixto. Y no podemos dejar de mencionar el fantástico bronce que consiguieron las gemelas Mía y Lía Cueva. Fue una demostración de fuerza indiscutible. Un triunfo rotundo que los colocaba en la cima. Pero fíjate en el contraste tan dramático.
Mientras estos atletas estaban literalmente en lo más alto, celebrando en el podio de Montreal, las reglas del juego estaban a punto de cambiar drásticamente. Las oficinas de la Federación Internacional estaban echando humo. Sí, echando humo es la expresión perfecta. Lo fascinante aquí es cómo estos resultados en Canadá adquirieron un peso monumental, literalmente de la noche a la mañana. Ajá. Revisando los documentos oficiales de World Aquatics, vemos que, debido a la incipiente crisis en México, que ahora comentaremos, la Federación Internacional tomó una decisión radical. Dictaminó que solo los resultados de esta parada en Montreal servirían para clasificar a la Gran Superfinal de Pekín. Espera, ¿la de mayo, no? Sí, la programada del 1 al 3 de mayo. ¿Me estás diciendo que de repente una sola competición valía por todo el circuito clasificatorio? Tal cual. ¡Ostras! Normalmente hay un proceso sumatorio. Vas acumulando puntos a través de diferentes etapas en distintos países. Pero de repente, sin previo aviso para los atletas que estaban compitiendo, los saltos en Canadá pasaron a ser a vida o muerte. Claro, sin margen de error. Se convirtió en la única oportunidad válida para mantener vivas las aspiraciones de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La presión se multiplicó por 1000. Y ese cambio repentino, casi cruel, en las reglas de clasificación, nos lleva directamente al núcleo de nuestra historia. Porque la pregunta obvia para quienes nos escuchan es, bueno, ¿por qué World Aquatics hace esto? Claro. Pues porque mientras los clavadistas se dejaban la piel en Canadá, en su casa, en México, se estaba gestando una situación que iba a paralizarlo todo. Pasamos de la gloria olímpica a una crisis de seguridad nacional en el estado de Jalisco. Y es fundamental abordar esta parte basándonos estrictamente en los reportes y comunicados oficiales que tenemos sobre la mesa, para mantener la mayor objetividad. Por supuesto. En esos mismos días se desató una ola de violencia muy significativa en el estado de Jalisco. Según la información gubernamental, el detonante fue una operación militar que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que estaba identificado por las autoridades como el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Exactamente. Como recogen las fuentes, este suceso generó una reacción inmediata y violenta en la región, alterando drásticamente el panorama de seguridad pública. Y las consecuencias para el mundo del deporte no se hicieron esperar ni un segundo. Nada. World Aquatics emitió un comunicado fulminante cancelando la segunda parada de la Copa Mundial de Clavados, un evento que estaba programado justo a continuación, del 5 al 8 de marzo, en el Centro Acuático Code Metropolitano en Zapopan, en Jalisco. Así es. Es decir, pasas de celebrar medallas a ver cómo se cancela el evento en tu propio país. Pero, a ver, uno pensaría que un evento internacional así se puede blindar, ¿no? Pones más seguridad en la piscina, blindas el hotel y solucionado. Esa es la lógica inicial, claro. Pero los documentos de las federaciones nos muestran que esto no funciona así en la práctica. Ya. No fue un fallo de la infraestructura deportiva mexicana ni de la capacidad organizativa de la sede. Fue un efecto dominó geopolítico imparable. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que cuando ocurren incidentes de seguridad de esta magnitud, el primer dominó en caer son las embajadas internacionales. Estas empezaron a emitir restricciones severas y alertas de viaje para sus ciudadanos. Claro, ahí empieza el problema. A partir de ahí, la reacción en cadena es inevitable. 9 federaciones nacionales de clavados comunicaron a World Aquatics que se negaban categóricamente a enviar a sus atletas a Jalisco bajo esas circunstancias. Lógico, si tu propia embajada te dice, oye, no vayas, la Federación Deportiva no va a asumir la responsabilidad legal ni moral de llevar a su equipo. Exactamente. El riesgo es inasumible. Y hay otro factor técnico crucial en los informes que a veces pasamos por alto: los seguros. Uy, claro. Las aseguradoras. 2 grandes aseguradoras internacionales desaconsejaron el viaje y básicamente amenazaron con retirar las pólizas de cobertura. Sin seguro internacional no hay evento deportivo que se sostenga. Es imposible operar así. Para World Aquatics, como dejaron meridiano en su comunicado, la seguridad de los atletas y el personal técnico es una prioridad que, cito textualmente, no era negociable. Es que el impacto de una cancelación así es devastador a nivel humano para los deportistas, pero también es un misil directo a la economía local. Totalmente. No es solo que la Federación de Natación pierda prestigio. Pensemos en lo que esto significa a pie de calle para la zona metropolitana de Guadalajara. De un plumazo se esfuma toda la derrama turística inmediata. Sí, es un golpe durísimo. Hablamos de hoteles enteros que se quedan de repente con cientos de habitaciones vacías. Restaurantes que habían previsto una semana de ingresos récord y de pronto nada.
flotillas de autobuses contratadas que ya no van a arrancar. Todo se paraliza. Y luego están los daños a los pequeños empresarios. Imagina a la persona que tiene un negocio de catering y que ya había comprado provisiones, comida fresca, para alimentar a cientos de atletas y técnicos durante una semana. O las empresas de seguridad locales que ven como un contrato blindado desaparece en el aire. Es un golpe tremendo. Y no podemos olvidar el agujero financiero para las propias instituciones públicas. La CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México, había pagado unos derechos de organización muy cuantiosos a la Federación Internacional para traer esta etapa de la Copa del Mundo. Dinero que ya estaba desembolsado. Exacto. Con la cancelación unilateral, esos fondos corren el riesgo de convertirse en una inversión hundida, sin retorno inmediato. Cuando un evento de este calibre se cancela en el último minuto, las ondas expansivas ahogan la economía local durante meses. Ya, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Sí. Porque normalmente cuando una federación internacional grande y burocrática, porque suelen ser muy burocráticas, toma una decisión de cancelación por motivos de seguridad, el tema se da por cerrado. La burocracia suele ser un mastodonte lento y pesado. Desde luego. Pero en esta ocasión, la velocidad de reacción de México fue asombrosa. En menos de 48 horas, el evento pasó de estar oficialmente cancelado a estar en una fase de reprogramación. ¿Cómo se logra darle la vuelta a una decisión de World Aquatics en solo 2 días? Se logra orquestando una ofensiva diplomática masiva, coordinada y operando como si fuera un auténtico gabinete de crisis. Impresionante. Según los recuentos de esos días, Rommel Pacheco, el actual director de la CONADE, fue una pieza clave. Hay que recordar que Pacheco es un exclavadista olímpico. Conoce perfectamente las altas esferas de este deporte, sabe a quién llamar y habla el mismo idioma que los directivos internacionales. Eso facilita mucho las cosas. Sí, pero no fue un esfuerzo individual. Se formó un bloque institucional sin fisuras. El Comité Olímpico Mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, aportando el peso del gobierno federal, y el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Todos a una. Todos. Se sentaron a negociar con World Aquatics, aportando soluciones inmediatas, no solo quejas. Esa es la clave, tener una baraja de alternativas lista. No se cerraron en banda diciendo, tiene que ser en Jalisco sí o sí. Evidentemente, la opción prioritaria y el escenario ideal para las autoridades locales es mantener el evento en Jalisco una vez que la seguridad esté garantizada. Claro, ese es el plan A. Pero la CONADE puso sobre la mesa un tablero de ajedrez con sedes alternativas muy potentes para salvar el evento a nivel nacional. Hablamos de ofrecer la Ciudad de México, que tiene instalaciones de calibre olímpico listas para usarse, o Veracruz, con muchísima experiencia en eventos acuáticos. Sí. Incluso Mérida, en Yucatán. Y Mérida no se propone por casualidad, ¿verdad? Se pone sobre la mesa porque es considerada estadísticamente una de las ciudades más seguras no ya de México, sino de toda Norteamérica. El objetivo vital de toda esta maniobra diplomática no es solo convencer a los burócratas de Suiza, donde tiene su sede World Aquatics. Entonces, ¿a quién hay que convencer? El objetivo real es convencer a las delegaciones internacionales de peso. Si propones una sede alternativa y logras que, por ejemplo, el poderoso equipo de China acepte viajar, el resto de las federaciones suelen ir detrás. Sin China y sin las potencias europeas, la Copa del Mundo pierde su validez deportiva. Ya entiendo. Pero más allá de los saltos ornamentales, hay una sombra inmensa planeando sobre toda esta crisis. Una razón de muchísimo más peso por la que el gobierno mexicano se movilizó en menos de 48 horas. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que la urgencia por salvar este evento tiene una explicación geopolítica y económica muchísimo más amplia. Totalmente. México no es solo la sede de unos saltos de trampolín, es coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y el Estadio Akron, situado precisamente en el estado de Jalisco, es una de las sedes clave del torneo futbolístico. Claro. Imagínate el titular en la prensa internacional. Tener un evento deportivo de alcance global cancelado oficialmente por motivos de violencia y seguridad, a escasos meses de albergar el Mundial de Fútbol. Es una pesadilla de relaciones públicas. Es una pésima señal para la comunidad internacional, para los patrocinadores multimillonarios y para los aficionados de todo el mundo que están planeando comprar billetes de avión para ir al Mundial. Es un escenario crítico, sí. Las autoridades son plenamente conscientes de ese riesgo reputacional. De hecho, los comunicados gubernamentales que hemos analizado reflejan un esfuerzo muy coordinado por transmitir calma y control. ¿Qué decían exactamente? Por ejemplo, citando las declaraciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum,
aseguró públicamente que se están revisando minuciosamente todas las estrategias de seguridad. Y fue tajante al afirmar que no existe ningún riesgo para los millones de aficionados que asistan al Mundial de la FIFA. Un mensaje directo de tranquilidad. En paralelo, las autoridades estatales de Jalisco lanzaron una campaña para proyectar normalidad aportando datos concretos. Recalcaron que el 90% de los eventos programados en el estado continúan en pie con total normalidad. Sí, leí esos datos preparándome para hoy. Argumentan que solo en el mes de marzo se están llevando a cabo más de 75 eventos en el estado. Muchos de ellos muy grandes. Exacto, incluyendo citas culturales de talla mundial que atraen a muchísimo público internacional, como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Es un mensaje claro de seguimos abiertos, seguimos operando, esto fue un incidente focalizado y ya está controlado. Y esta imperiosa necesidad de proyectar resiliencia y estabilidad se apoya en una base muy material: la inmensa inversión económica que el país, y Jalisco muy en particular, llevan años inyectando en la infraestructura deportiva. Claro, hay mucho dinero invertido ahí. Entender esto nos ayuda a ver por qué luchan con tanta fiereza en los despachos para retener estos eventos. No es una mera cuestión de orgullo nacional, es la protección activa de una inversión estratégica a largo plazo. Pues hablemos de ese dineral, porque los números que arrojan nuestras fuentes son verdaderamente impresionantes. No es casualidad que el evento estuviera programado en Zapopan. No, para nada. Jalisco no es un estado más en el deporte mexicano. Lleva 24 años consecutivos siendo el campeón nacional indiscutible. Es una auténtica fábrica de talentos olímpicos. Y justo semanas antes de que estallara esta crisis de seguridad, el gobernador Lemus había cortado la cinta de una infraestructura espectacular en el complejo CODE Alcalde de Guadalajara. La famosa lonaria. Eso es, una inmensa cubierta tecnológica conocida como lonaria para proteger la fosa de clavados. Esa lonaria es el ejemplo perfecto de la profesionalización del entorno. Hablamos de una estructura que requirió una inversión de 22 millones de pesos. Su función no es estética, no es para que se vea bonito. No, tiene una función muy práctica. Permite a más de 180 atletas de alto rendimiento, incluyendo a figuras como la medallista olímpica Gabriela Gúndez, entrenar sus rutinas diarias sin interrupciones, llueva o haga un sol abrasador. Es darles las mejores herramientas. Y según los reportes financieros que tenemos, esta cubierta es solo una parte menor de una renovación total mucho más profunda. Los documentos detallan una primera etapa de 75 millones de pesos destinado a arreglar problemas estructurales de las instalaciones. Cosas como sustituir azulejos peligrosos y tuberías obsoletas, ¿no? Exactamente, más una inversión proyectada de otros 65 millones para levantar una nueva villa moderna para albergar a los atletas. Hablamos de cientos de millones de pesos invertidos solo en crear las condiciones físicas perfectas en un solo estado. Es una locura. Y si elevamos la vista y miramos el panorama presupuestario a nivel federal, la apuesta sigue siendo inmensa, aunque navegarla sea un reto constante. Siempre lo es. Según los presupuestos analizados, la ECONADE tiene proyectado operar en 2026 con un presupuesto de unos 2.500 millones de pesos. Es una cifra monumental, bastante similar a la del año anterior, aunque algunos análisis financieros apuntan a un recorte de unos 60 millones. Sí, hay cierta fluctuación. Administrar ese volumen de dinero con recortes exige una gestión de recursos casi quirúrgica. Y aquí es donde la filosofía de gestión de la actual dirección deportiva entra en juego. Las declaraciones recientes de Romel Pacheco son muy reveladoras al respecto. Él insiste en cambiar el paradigma. ¿En qué sentido? Argumenta que el grueso del presupuesto, la verdadera inversión que genera impacto a largo plazo, no debe ir destinado a pagar los derechos de organización del evento final en sí. Vale. Fase oscura de la preparación. Hablamos de becas sostenibles para los atletas, financiación de campamentos de entrenamiento en altitud y el pago de viajes para fogueo internacional continuo. Todo lo que no se ve en la tele. Eso es. La lógica de esta administración es directa. Si la sociedad y el Estado les exigen a los deportistas que se suban a un podio mundial, el Estado tiene la obligación ineludible de proporcionar un ecosistema de alto rendimiento, instalaciones impecables y una gestión administrativa de clase mundial. Es como un contrato invisible entre el atleta y su país, ¿verdad? Totalmente. Yo, como Estado, te exijo la perfección en ese salto desde la plataforma de 10 metros. Pero a cambio, yo te garantizo la mejor infraestructura, el mejor entrenador y un entorno seguro para que tú, como atleta, tu única preocupación sea entrar al agua sin salpicar. Exacto, que se enfoquen solo en competir.
Y esta increíble montaña rusa que hemos desgranado hoy ilustra precisamente eso. El deporte de élite moderno ya no trata solamente de tener una técnica impecable o una fuerza sobrehumana. Detrás de cada medalla, de cada imagen gloriosa en el podio, opera en la sombra una inmensa y compleja maquinaria, Diplomática, financiera y de seguridad. trabajando 24 horas al día. Es un ecosistema extraordinariamente frágil, la verdad. De hecho, para nuestra audiencia, creo que la próxima vez que sintonicen una competición internacional, ya sean unos Juegos Olímpicos o una Copa del Mundo, vale la pena reflexionar sobre el milimétrico equilibrio sobre la cuerda floja que supone organizar un evento de estas proporciones. Ya lo creo. Como hemos visto hoy, un incidente crítico de seguridad a miles de kilómetros de la piscina puede provocar un efecto dominó que obliga a reescribir las reglas de clasificación olímpica de toda una generación de atletas. Seguro que quienes nos escuchan van a mirar la próxima retransmisión deportiva con otros ojos, entendiendo que esos segundos de magia en el aire son la punta de un iceberg que esconde negociaciones de madrugada y presupuestos millonarios. Ha sido un recorrido apasionante por las entrañas de la geopolítica deportiva. Totalmente. Y para terminar, basándome en los cronogramas de los documentos oficiales, esto plantea una pregunta importante y muy provocadora de cara al futuro cercano. Adelante. Resulta que World Aquatics está justo en estos meses en pleno proceso de licitación, el famoso bidding, para elegir a los países anfitriones de las temporadas 2027 y 2028. Uy, qué momento más delicado. Los despachos están evaluando candidaturas ahora mismo. Si México logra reprogramar este evento de clavados con éxito, demostrando que pudo gestionar una crisis diplomática y logística de esta magnitud en un tiempo récord de 48 horas, ¿cómo interpretará esto la Federación Internacional? Es una gran pregunta. ¿Se verá como una prueba irrefutable de la resiliencia institucional y la capacidad de reacción del país, convirtiendo a México en un socio aún más confiable? ¿O, lamentablemente, pesará más el susto mediático inicial y la alerta de seguridad de las embajadas a la hora de otorgar futuras sedes? Es un debate fascinante sobre cómo se audita y se reconstruye la confiabilidad de una nación en el implacable tablero global. Una reflexión brillante para cerrar, porque nos deja con esa tensión latente entre la excelente capacidad de reacción política frente a la terca percepción del riesgo internacional. Estaremos muy atentos para ver cómo se resuelve este pulso en los próximos meses. Sin duda. Sobre todo teniendo en cuenta que el reloj sigue corriendo implacable hacia el Mundial de Fútbol de 2026. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva exploración. Les animamos a seguir leyendo entre líneas y a cuestionar siempre qué piezas se están moviendo realmente detrás de los grandes titulares que consumen a diario. Damos por concluido este análisis a fondo. Hasta la próxima.